muerte por obstrucción, proveer oxígeno al cuerpo, no va a encontrar que se haya utilizado el término de asfixia. Ese es incorrecto. El término correcto es anoxemia. Anoxemia, que en este caso, la asfixia significa A privativo de fixis pulso, o latino. Mientras que anoxemia sería A privativo de ¿qué? Anoxemia. ¿Privado de oxígeno? A privativo de oxígeno, ¿en dónde? Anoxemia. ¿No saben qué significa hemia? ¿La sangre? La sangre. La A es privativo de oxígeno en sangre. Entonces, eso sí me es reflejo de lo que realmente está sucediendo. Entonces, el término correcto sería anoxemia. Dice ahí algunos de los autores como Lacazán la tradujo como la ausencia o falta de pulso, que eso también ya es obsoleto. En la práctica se emplea el término para expresar una interferencia de la función respiratoria. Entonces, el término que correctamente vamos a manejar es anoxemia, no asfixia, aunque tradicionalmente lo va a poder encontrar en muchos libros de medicina legal o en algunos otros libros médicos, pero eso es incorrecto el término. ¿Sigue? En cuanto, vamos a dar un repasito muy sencillo, lo que sería la fisiología de la respiración, para poder entender los diversos mecanismos que conllevan a esa anoxemia. Porque por definición tendríamos principalmente tres: las anoxemias tipo mecánicas, las patológicas. ¿Cuál sería la tercera? ¿Cuál cree que sería la tercera? Mecánicas, químicas. La tercera, muy bien, serían las químicas. Entonces, de esas, aun cuando nosotros vemos en el servicio prácticamente las tres, porque yo puedo estar necropsiando a una persona que muere en condiciones sospechosas, sin embargo, fallece de una cuestión natural. Una persona que no tuviese alguna patología previa, por lo menos identificada o diagnosticada, y le causa la muerte. Entonces, en este caso, estaría yo ante una anoxemia de tipo patológica. Entonces, sí nos toca enfrentarnos a esos casos. En el caso de anoxemias de tipo químicas, nos tocará enfrentarnos a ese tipo de anoxemias. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Está bien. A ver, yo les voy a preguntar uno por uno, ¿eh? ¿Cómo fue la pregunta? Sí, le digo que las anoxemias se clasifican en tres grandes grupos: mecánicas, patológicas y químicas. Las patológicas, le estaba comentando que nosotros, aunque son derivadas de un trastorno o una enfermedad subyacente, nosotros nos podemos enfrentar a un caso de esos. ¿Cuándo será el ejemplo? Porque nosotros pues intervenimos en asuntos que tengan que ver con la probable comisión de un delito, como médicos legistas o como practicantes de la medicina legal. Sin embargo, una persona sana, sin ningún trastorno previo, por lo menos que haya sido diagnosticado, pudiese presentar una muerte súbita sin un trastorno detrás. Y obviamente se iniciaría una investigación y en ese andar pudiéramos realizar una necropsia. Pudiese ser. Aunque también pudiese ser que se pueda dispensar la misma, pero en algunos casos sí se realiza la necropsia. Entonces, en ese caso nos daríamos cuenta que la causa de muerte es de tipo patológica. Tal vez porque encontramos datos de anoxemia y encontramos a lo mejor un tromboembolismo cardiopulmonar o a lo mejor una broncoaspiración de contenido gástrico. Situaciones que pudieran... ¿Perdón? Un choque anafiláctico también podría ser por obstrucción de la vía respiratoria, es una anoxemia de tipo sofocación. Pudiese ser, en el cual habría que deslindar responsabilidad, ¿no? O descartar la probable comisión de un delito. Entonces, pasando a las químicas, le preguntaba yo en qué ejemplos
pudiese ser que existiese una muerte por anoxemia con un trasfondo químico y que nosotros estuviéramos interviniendo. Pues sería por un tóxico como dióxido de carbono, doctor. Bueno, el dióxido no. En todo caso, ¿cuál? Monóxido. El monóxido. El Monóxido. monóxido de carbono. El dióxido, ¿no? Monóxido de carbono, así es. Es una intoxicación por monóxido de carbono, en donde la hemoglobina es desplazada por la carboxihemoglobina, ¿no? Por el monóxido de carbono que va a dar carboxihemoglobina, impidiendo la liberación del oxígeno. Pues en este caso sí tendríamos gran cantidad de oxígeno circulante, pero no se puede liberar de manera adecuada para suministrarlo a los tejidos. Entonces, esos casos son muy interesantes porque uno observa cómo la persona tiene un tinte muy característico. Tiene un tinte rojo cereza, como si estuviese vivo, muy intenso. Pero eso es porque el oxígeno se atrapa. La carboxihemoglobina desplaza la capacidad de desprender el oxígeno y se queda atrapado. Entonces eso lo lleva, a final de cuentas, a una anoxemia, una privación de oxígeno. Ese monóxido de carbono es frecuente encontrarlo, ¿eh? Accidentes, ¿en dónde? ¿En dónde está la fuente que pudiera estar proveyendo de ese monóxido de carbono? ¿En dónde cree que los encontramos esos accidentes? En un incendio. En incendios, así es, en incendios en donde son parciales y solamente se prende alguna parte de la habitación en donde está la persona. No lo quema, pero sí produce humo y lo está inhalando. Así es. ¿Qué otros casos? Algo frecuente. Me han tocado varios. El típico suicidio de escape. ¿El qué? El típico suicidio de escape, que dejan prendido el escape cerrado en el garaje. Tiene que ver con el escape de un coche, con la producción de productos de la combustión de la gasolina o del combustible del vehículo, pero no como una cuestión suicida. Yo no he visto ninguno así. Esa es una cuestión muy elaborada. ¿Será por el gas de las estufas cuando lo dejan abierto? Pero espérame, déjeme continuar con el ejemplo. Okay, entonces, sí tiene que ver con el escape, pero en otras circunstancias. Los que yo he visto es que llegan a un motel, meten el coche y lo dejan prendido para tener música, para que esté funcionando no se descargue la batería. Entonces, el estar inhalando los productos del monóxido de carbono, hablan de una muerte dulce porque no se siente. O sea, no hay molestia en el estarlo oliendo, sino hasta que empieza a sentir o tener síntomas de la intoxicación. Entonces empieza a haber cefalea intensa, mareo, vómito, pero ya tiene una intoxicación bastante importante. Entonces, esos son los casos que yo he visto. Como suicidios, no he visto yo ninguno. No recuerdo yo ninguno en el cual haya hecho algo tan elaborado como meterse al coche, cerrarle, poner una manguera, prenderle y estarse intoxicando con eso, ¿no? Eso yo lo he visto más bien en cuestiones hollywoodescas más que en la realidad. Por lo menos en mi casuística. Que hay casos así, sí debe de haber. Pero yo no he tenido ninguno. Entonces, esa sería una. La otra es su compañero por inhalación de gas LP. También tiene ahí algún fenómeno de ese tipo. Eso es que no sé si sabía que al gas LP le ponen, o sea, realmente no huele a nada, pero le ponen esa parte que es olorosa para poder identificar que hay una fuga en caso de que así fuese. Así es, en esos casos estaríamos nosotros teniendo una intoxicación una anoxemia de tipo química. La más frecuente es la inhalación de monóxido de carbono por incendios en el domicilio o en los lugares en donde se encuentran las personas y están durmiendo. Esos son los más frecuentes. La patológica, pues también, las que sí estarían abundando, o las más frecuentes, ¿cuáles son? Las mecánicas. Las mecánicas son las más frecuentes. Y estas anoxemias mecánicas se subdividen, tienen una subdivisión. Entonces, en estas, a ver si ya sé que este es un tema que estoy tomando, o sea que no le voy a pedir que lo sepa de manera forzosa, porque no lo preparo. Pero sí pudiera a lo mejor tener una idea de cuáles podrían entrar aquí.
en las mecánicas, que son los más frecuentes que encontramos? ¿Cuáles cree que entrarían aquí? ¿Físicas? ¿Eh? No, ¿Los son mecánicas. alimentos? Son mecánicas. Son Podría, mecánicas. doctor, ¿no podría ser estrangulación? Ok, ahí tenemos una. La estrangulación. Ahorcamiento. Ok. Entonces tenemos ahí dos. ¿Por aplastamiento? A ver, vamos por partes. Tenemos el estrangulamiento. No La puede ser. ahorcadura, dice su compañera. Luego, ¿cuál otra tenemos? ¿No podría ser por alimentos? Pero antes de eso, dijo su compañera la de aplastamiento. Aplastamiento. La de aplastamiento. Entonces, la de aplastamiento, ¿cómo sería el mecanismo fisiopatológico? O sea, ¿cómo un aplastamiento llevaría a una muerte por anoxemia? O, por ejemplo, que un objeto caiga y rompa o aplaste completamente alguna de las partes de las vías aéreas, como la tráquea, la laringe, y evite el paso Nada del más, oxígeno. nada más que si la aplasta, la cierra, ahí ya tendríamos otro que es diferente, que sería la obstrucción de vía respiratoria. Esa no sería por aplastamiento. El mecanismo por aplastamiento es diferente. Por ejemplo, una persona, le voy a decir casos que me tocó ver. Un individuo se queda fuera de su casa, no trae llaves y se quiere brincar. Entonces se quiere meter por la ventana tiene reja y se mete entre la reja y la pared. De tal manera que en un momento se atora en el pecho, en la parte media, a nivel de las tetillas. Ahí se atora. Y en la mañana amanece muerto por anoxemia. ¿Cuál fue el mecanismo? ¿Cómo es que no pudo respirar si en ningún momento se obstruyeron los orificios? No pudo recibir la cantidad de aire adecuada porque no podía. Ay, Sus no. pulmones no se podían Ajá, ¿No es se por podían la presión del tórax? No sé, exactamente, los pulmones no se podían expandir. Acuérdese que cuando, bueno, los que tuvieron clase conmigo en primero, cuando veíamos músculos respiratorios, porque siempre les hago este ejercicio, en donde decíamos, si los pulmones les entraba aire, porque estos se distienden porque les entra aire. Parece un poquito complicado, pero es muy sencillo, es decir, los pulmones en su fisiología son pues como un globo. El globo, para poderse distender, le tiene que entrar aire, ¿sí o no? Así es como funcionan los pulmones. O más bien los pulmones se distienden y al distenderse les entra aire. ¿Cómo es? Supone que se la saben, ya llevaron fisiología. Yo se lo acepto con en primero, no sé ni qué. Pero cuando ya llevó fisiología ya le va a entender. Al distenderse les entra el aire. Al distenderse les entra aire. Entonces, los pulmones, ¿cómo se distienden? ¿Cómo se expanden? Por el diafragma, El diafragma, ¿qué más? los músculos respiratorios. ¿Cuáles son? Uno es el diafragma. Otro. Los músculos. El esternocleidomastoideo. Los intercostales. ¿Por qué el esternocleidomastoideo? No, ese es accesorio. Sí, es accesorio. Entonces, los intercostales, ¿cuál otro? El serrato mayor. Esos, el pectoral menor. Estos son los principales músculos respiratorios junto con el diafragma. Entonces, esos músculos al contraerse, ¿qué hacen? Elevan las costillas. Expanden la caja torácica hacia los lados. ¿El diafragma qué hace? Hace descender las vísceras abdominales, expandiendo la caja torácica de arriba a abajo. Y entonces, al moverse la caja, tanto en el diafragma como en las paredes torácicas, los pulmones también se expanden. ¿Por qué se expanden los pulmones? ¿Qué hay que los hace que se expandan? Al moverse la caja torácica.
por la entrada del aire. No. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Por qué la caja torácica al moverse mueve los pulmones? ¿Cómo le hace? ¿O qué hay para que se pueda mover? No. Eso lo va a entender. Eso tiene que ver con que si hay una herida penetrante de tórax, los pulmones se colapsan. ¿Por qué se colapsan los pulmones si hay una herida penetrante de tórax? ¿No tiene que ver con la pleura? Porque puede causar una perforación a la cámara pleural. A ver, uno por uno, porque luego, Es por la presión que hay en la caja torácica. en la caja torácica, Bueno, en el área de los pulmones. en el lóbulo inferior, en el mediastino o en dónde. Ah, pues yo diría que en el inferior, no me consta. No. No se trata de adivinar. Por favor. Pues no, como que Pues por eso- lógica sería el inferior, ¿no? No utilice lógica. Yo le estoy preguntando a alguien que ya vio eso, ya lo estudió, ya se lo explicaron. Ah, Cuando no. usted está en Se primero, cancela. cuando usted está en primero, yo le pregunto cosas que a lo mejor, a ver qué piensa, a ver cómo funciona su sentido común. Pero aquí no es de sentido común, muchachos. Aquí es de que usted lo sabe. O no lo sabe, una de dos. O lo sabe o no lo sabe. Porque debe de saber. ¿Qué no vieron qué no vimos a los que les di clase? En el aparato respiratorio, cuando vemos aparato respiratorio, los pulmones estaban recubiertos por unas membranas fibrosas, unas serosas, que eran las pleuras. Y entonces son dos hojas, la pleura visceral y la pleura parietal. No sé cómo pueden entender las cuestiones clínicas si no saben atender de fisiología. Entonces, esa pleura parietal y visceral se unían. Y están unidas gracias a que en el espacio pleural, es un espacio virtual, que se encuentra adosado íntimamente, hay una presión negativa. Una presión negativa, pero con Sí. Y entonces es como si aquí tuviera yo un globo. usted esa presión negativa ya no. Y a ese globo, usted le chupa, ¿qué pasa con las paredes del globo? Se colapsan. Colapsan, se unen. Y si le sopla, Se infla. se separa, se expande. Entonces, puedo ver que si aquí entra aire del exterior, porque hay una herida que se comunica hacia afuera, le va a entrar aire, y esa presión negativa se va a hacer positiva. ¿Y qué va a pasar con el pulmón? Se colapsa. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Qué le hace? ¿Respiración mecánica? No, ¿para qué? Luego, ¿por qué dicen que los cenotes de la Alameda están mejor preparados que ustedes? ¿Es lo que hacen? Le colocan, ¿cómo lo resuelven? ¿Puede repetir la pregunta? Cuando entra aire, ese pulmón se colapsa porque la presión negativa intrapleural se volvió positiva. ¿Cómo lo resuelvo? Vamos, de manera entendible esa presión Pues positiva. liberando la presión, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Es cuando hacen perforaciones. ¿Dónde? La perforación ya está, no trae un agujero ahí de bala, y una puñalada. He escuchado que manejan un sello de agua, donde meten un tubo que va hacia un contenedor. Ay, soy muy modernos, ¿no? Pero el más simple sería un frasco que tiene un nivel líquido, donde de un lado está introducido, debajo del nivel de agua, pero está libre. Entonces el que está libre está conectado a una succión. Entonces empieza a extraer aire que pasa por el agua, pero no puede regresarse, para estar vaciando y volver esa presión positiva a volver a ser negativa.
Son aquellos pacientes que tienen ahora unas cajas plásticas con diferentes columnas y el agua está burbujeando, no sé si los haya visto. Entonces, de esa manera se vuelve a traer la presión positiva a terminar. Entonces, eso es para explicar por qué una persona, aunque tenga la vía aérea libre, si no puede mover el tórax, le va a producir una anoxemia mortal. Entonces, esas entran dentro de una clasificación. Eso es por lo que decía su compañera, el aplastamiento. Entonces, no se llama aplastamiento, no ese es el nombre. Esas entran dentro de las anoxemias, el tipo sofocación, y la subclasificación, una de ellas sería la compresión, que le llamó su compañera aplastamiento, pero sería compresión tóraco-abdominal. ¿Qué otra tenemos? Estrangulamiento, ahorcadura. Las que sumergen a las personas en agua o así. Ok. Ahogamiento, ¿no? Esa sería la sumersión. Anoxemia por sumersión. Ok. Doctor, ¿y los que se ahorcan a sí mismos? O sea, con las manos. ¿Se podría usted ahorcar solo? Pues. ¿Sí se podría? No. Estás consciente O sea, usted se empieza a ahorcar. Entonces, el flujo sanguíneo, porque la persona que se ahorca no necesariamente se muere porque se obstruye la tráquea. Se obstruye. ¿Qué es lo que se obstruye? Si no se obstruye la tráquea, ¿qué es lo que se obstruye para que se muera por una anoxemia? ¿Qué se obstruye? ¿La carótida? O sea, el flujo sanguíneo. Entonces usted se obstruye el flujo sanguíneo y empieza a haber una hipoperfusión al cerebro. Dependiendo de la presión, puede ser que alcance solamente a obstruir las yugulares y entonces la sangre llega al cerebro pero no puede bajar y se congestiona. Y hay un déficit de oxígeno y fallece. Pero cuando pierde el conocimiento, ¿qué pasa con la presión? Se pierde, ¿no? Entonces, pues difícilmente se va a poder ahorcar usted solo. Difícilmente. ¿Verdad? Entonces, el cuello no. El ganso, quién sabe, pero el cuello no. Ese no se lo puede ahorcar usted solo. Entonces, ¿qué tendría que hacer para poder lograr un mecanismo de suicidio por ahorcadura usted? Por estrangulamiento. Vamos a hablar por estrangulamiento. Sería con un mecanismo que provocara la compresión constante del cuello. Porque la ahorcadura sí, por definición, esa sí sería un método de suicidio al momento de colgarse de un punto fijo. Pero el estrangulamiento no. Ok, sumersión. ¿Qué otro? Ahorcadura, estrangulamiento. Vamos a ver cada uno de ellos y los vamos a definir, ¿verdad? Pero estamos solamente subclasificando las mecánicas. Estrangulamiento, ahorcadura, sumersión, sofocación. ¿Qué otro? ¿Por obstrucción por algún alimento? Ok, obstrucción de vía respiratoria. Entonces tendríamos aquí, esas entrarían dentro de la sofocación. Obstrucción de vía respiratoria. Otra, ¿obstrucción de qué? Una será obstrucción de vía respiratoria y la otra, ¿obstrucción de qué? De orificios respiratorios. Es diferente. No es lo mismo que le tapen la boca y la nariz fuera, que sea una obstrucción de orificios respiratorios dentro de la clasificación de sofocación, que por ejemplo lo que decía su compañera, la persona vomita, se va el vómito a la vía aérea y hay una obstrucción. Sea vómito, sea sangre, o a lo mejor hasta un objeto que se va a la vía aérea. Sería sofocación, pero obstrucción de vía aérea, de vía respiratoria. ¿Qué otra tendríamos? Nos faltarían dos. Entran dentro de la sofocación. Bueno, tres. ¿Se le ocurre otra? Enrarecimiento de aire. Enrarecimiento de aire. Es decir, aquella persona en la cual se queda encerrada en algún compartimento y es tan pequeño que al tiempo estaría perdiéndose la cantidad de oxígeno que ahí se encuentra. Esa sería otra.
que también el enrarecimiento de aire le llaman confinamiento. También podría ser denominada confinamiento. ¿Cuál otra? ¿Qué otra se le ocurre? Todas estas son sofocaciones. Sepultamiento. La otra sería sepultamiento. Una persona que queda debajo, por ejemplo, de un árbol de tierra. Esa sería sepultamiento. Y falta una última. No todos los autores la manejan y a lo mejor es la más famosa. Por casi 2000 años. A ver si le pega. ¿No? ¿El torniquete? 2000 años. Le dije 2000 años para ver si le hacía ruido a algún otro. ¿No? Pasó hace 2000 años que marcó a la humanidad desde el punto de vista social y religioso. ¿Me lo sepultaban vivo? No, la crucifixión. La crucifixión. Pues la crucifixión, no todos los autores lo manejan, pero es otro mecanismo el cual por desgaste de los músculos respiratorios, al estar soportando el peso del cuerpo, no podría expandirse la caja torácica y morir por crucifixión. No todos los autores lo manejan. ¿Entendió? Esta sería la clasificación de las mecánicas. Angulamiento, ahorcadura, sumersión, sofocación, la cual se divide en sepultamiento, crucifixión, compresión tóraco-abdominal, obstrucción de vías respiratorias, obstrucción de orificios respiratorios, enrarecimiento de aire, o también llamado confinamiento. ¿Sí queda? ¿Sí? Okay. Entonces, aquí le dejamos y continuamos la próxima semana con esto. Va a ser pendiente que por ahí le voy a subir una actividad, un ensayo que hacer de investigación. ¿Dudas? No, doctor. No, doctor. Ok. Entonces, continuamos con esto. No sé si alguien quiera retomarlo para sus participaciones. Hasta aquí lo dejo y continuamos con este tema y después lo de arma de fuego. ¿Eh? Entonces, se apuntan, por favor, 4 personas para continuar con la exposición de anoxemias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas noches. No, güey. Se apagó. ¿Se apagó? Se apagó. Yo quería. Pues ay, sí que. Yo creo que caí.